Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro en conversaciones en la Asesoría General de Gobierno, en el ámbito de la Escuela Provincial de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires. Hoy nos visita Juan Fantini Alvarenque, juez federal de la Vocalía 3 de la Excelentísima Cámara Federal de Seguridad Social, es vicepresidente de la Sala Segunda, es presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Tiene un camino recorrido del 96, creo que ingresaste, si no recuerdo mal, en el Poder Judicial, con lo cual has recorrido todo el espinal desde meritorio. Y eso a nivel nacional, porque antes tuve una experiencia en Poder Judicial de provincia. Ah, mira, eso no también fui meritorio ahí. No lo sabía. Son Morón. De mucho mérito. Sí. Bueno, soy profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires, en la UCES, en la Loma de Zamora, compartimos una actividad académica hace muchos años, lo cual es un gusto y un honor para mí también. Te agradezco muchísimo esta visita, porque nosotros tenemos como motivo la discusión del fenómeno jurídico en la abogacía estatal, en la Administración Pública Provincial en particular, y bueno, la función jurisdiccional que vos encarnás en este momento es un pilar fundamental del Estado de Derecho y una cuestión también que llama a muchas preguntas, a muchas reflexiones, en particular, y solo para empezar, podríamos decir que el proceso de elaboración de sentencia, de lo que tanto se ha teorizado, discutido, desde los métodos hermenéuticos hacia abstractos, hacia la perspectiva de lo situado, del territorial, los prejuicios, las limitaciones, la perspectiva de género. Bueno, dentro de eso, nos me convoca. gustaría que charlar un poquito. En primer lugar, quiero agradecerte la invitación. Cuando uno llega a cierta edad y a cierto recorrido de la magistratura, de hecho ayer, el día 2 de octubre, cumplí 9 años de magistrado en total, entre primera instancia y ahora camarista, un breve interregno como juez subrogante. Le he incorporado algo que dice John dentro de la formación pedagógica, que es el tema de la reflexión en la acción. Y creo que este tipo de invitaciones da para ese espacio, ¿no? Para el de reflexionar cómo venimos trabajando, qué es lo que venimos haciendo, hacia dónde queremos ir, si es que hay un lugar hacia dónde ir en esta actividad en donde nosotros nunca vamos a tener, nosotros tenemos el síndrome de la pila, hoy la pila es digital, hoy tenemos el síndrome del carrusel, ya no tenemos las pilas de expedientes visibles, ostensibles para resolver. Lo cual lo convierte en un fenómeno bastante interesante porque puede ser peligroso, no tomar cabal dimensión de cuánto hay para resolver. Seguro. Sí, la pila de expedientes, además de espantosa y de denunciante de problemas, también es un testimonio de que hay que apurar la Totalmente. cuestión. Yo, siendo pinche, tengo todavía grabada la sentencia de una jueza que me dijo, tenés tu quintita acá, Una locura, me había agarrado una bronca terrible y yo la respetaba mucho y eso me obligaba a trabajar el doble. Pero también permitía otro ejercicio del liderazgo dentro del juzgado. Yo, por ejemplo, con esa pila, era lo que me convocaba a hablar con el operador jurídico judicial y elaborar juntos el proveído. Hoy trabajo de otra manera, tengo que tener otra comunicación a través de WhatsApp y todo lo demás. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el hacer sentencias, con el proceso que lleva al dictado de la sentencia, yo lo planteo siempre en términos de esta gran división que tenemos dentro del derecho entre lo público y lo privado. Normalmente la gente tiene asociado la elaboración de una sentencia al proceso privado. Es decir, el juez, primero vienen las partes, intervienen su demanda, contestación de demanda, se desarrolla la prueba, se clausura, alegan y el juez toma el expediente, decía yo en la clase, lo pone bajo el brazo y se va al trono, distante, equidistante, y desde ahí emite su acto jurisdiccional. Y en lo público es cogito ergo sum, bueno, acá es decido, luego justifico. Claro. Acá no hay una partida de premisas abstractas, sino que el juez es interpelado directamente en la politicidad de su función y la pregunta es, doctor, ¿la norma es o no es inconstitucional? Doctor, ¿esto se sostiene o no se sostiene? ¿Hay argumentos para que esta medida de gobierno, esta medida política,
esta decisión estatal. O sea, el se camino justifique. dialéctico queda muy explicitado. Totalmente, totalmente. ¿Y cuál es, si vos tuvieras que definir, cuál es, si es que hubiera una, cuál es la forma de llegar a la convicción? ¿O el camino? La convicción no puede estar antes, obviamente, de realmente escuchar a las partes, de mínimamente tomar una interiorización del caso. Yo creo que lo contrario sería totalmente irresponsable. Incluso hasta en este ejercicio de poder llegar a tener la decisión antes, Claro. ¿no? Porque vos fíjate que Minor Salas decía, hemos vivido 12 siglos prácticamente sin justificar las decisiones judiciales, pero hoy en el siglo XXI es imposible que un juez diga, yo tomo esta decisión y no la justifico. Claro. Es Sí, impensable. Parece que este de giro lingüístico o digamos la apoyatura argumental va cobrando cada vez Es lo que lo va a legitimar. más legitimación. Y es lo que si el juez fue interpelado, fue requerido para convalidar o no una decisión de gobierno, le puede agregar elementos que ayuden a la gobernabilidad, que ayuden a la aceptación por parte de la sociedad de aquello que se ha decidido. Vos ahora dijiste gobernabilidad, qué tema complicado, porque en el ámbito jurisdiccional, la función desde esa visión decimonónica abstracta de el juzgado voz de la ley y responsable de todo, aséptico, como si fuera una cuestión, digamos, biológica. El jupiterino de Ost. El jupiterino de Ost. Por otra parte, hasta el activismo, a veces desmedido, en un tema tan sensible como es la seguridad social, que te convoca a vos, Sí. que, digamos, ¿cómo encontrás el fil de la balanza o digamos, si eso te parece que es un dato de relevancia al momento de decidir? Es decir, ¿cuánto más de activismo, cuánto más de escepticismo o de asepsia? Acá era para estar distendido, ¿no? Mirá, yo he sido muy crítico a lo largo de mi proceso de formación. Uno aprende, entre otras formas, para mí, por lo menos como operador judicial, por ósmosis le digo yo, uno acepta de quienes lo han antecedido en el liderazgo, quienes uno ha visto jueces, siempre ha trabajado para jueces. Sí, claro. Para mí una de las funciones que más me ha gustado y de la cual más me jacto es haber sido secretario de juezas importantes, y entonces, es decir, ser el segundo sin perder el lugar de segundo y que te permitan actuar como el número uno, es una de las cosas más maravillosas que te pueden pasar. Sin duda. Y por la responsabilidad que engendra y por todo lo demás. Y ahí yo lo que veo es cómo es que uno llega a tomar decisiones, ¿no? Como decís, el modelo en lo judicial y en la seguridad social. A mí yo fui renegado de esa frase de algo hay que darle. Porque se parte de una premisa de que el Estado ya lo maltrató al jubilado, por ejemplo, si vamos a poner el caso concreto de los reajustes de haberes. Claro. Sabemos a priori que hay una innecesidad incluso de la demostración del daño. O sea, el perjuicio ya sabemos que ocurrió. Se pagó mal. Y en algunas épocas se jubiló mal. Hay un problema casi de clase. Exactamente. Entonces, algo hay que darle. Fíjate cómo lo justificamos. Y lo que yo nunca quise caer es o sea, la diferencia entre la limosna o la ayuda social y la beneficencia y la seguridad social es justamente no caer en la conmiserabilidad. O sea, no. Una cosa es un derecho y otra cosa es una ayuda. Y yo creo que en la política eso se perdió. Yo estoy convencido de que eso se perdió. Y eso después se traslada a los tribunales. De hecho, hay un fallo que yo menciono mucho, Reyes Aguilera Daniela, en donde creo que la Corte dio lugar a un nuevo resquicio, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados entre lo contributivo y lo no contributivo. Sí. Entre el derecho, el Estado me reconoce lo que yo me gané, lo no contributivo es lo que el Estado me da para que yo pueda soportar, paliar una situación de necesidad que se hace permanente, ¿no? Nada más definitivo que lo provisorio en la Argentina. Claro. Y de repente aparece lo no contributivo, pero obligado el Estado de responder en caso de demostración de necesidad. Eso es Reyes Aguilera. Y entonces se hace muy difícil administrar esto a priorísticamente cuando uno tiene que tutelar, que algunos hablan de una jurisdicción tutelar y protectoria.
que suena muy lindo, pero del otro lado tengo la billetera del Estado. Esos son mis dos grandes... Bueno, un tema históricamente conflictivo son las demandas prestacionales en general, que, digamos, en el caso individual parece algo justo, pero le justifica al Estado, le provoca un daño gravísimo fiscal. Y además el Estado ha tenido en su momento sus propias necesidades. O sea, que concretamente en el término previsional, en algún momento el pasar del subsistema, o sea, del sistema en realidad en el que convivía un subsistema público de reparto y un sistema de capitalización, volver a pasar a un sistema único de reparto, asistido, dirían algunos por el tema de los recursos tributarios, tiene implicancias y ha tenido... Bueno, el caso de Villarreal, claro, por ejemplo. Entonces, ha tenido consecuencias claras y eso hasta tiene implicancias económico-financieras. Tremendas. En un mercado en donde, por ejemplo, las AFJP decidieron no reconvertirse y esa es una oferta que quedó nula. Incluso en algunos casos hasta nosotros nos han llegado a decir, bueno, es preferible devolver esa plata y no tratar de encontrarle un contenido prestacional a ese dinero que fueron los aportes voluntarios en su momento. Entonces, pasar de un sistema al otro tampoco es gratuito. Seguro. Para la sociedad. No, porque pensaba la gobernabilidad, lo situado, la abstracción histórica y la responsabilidad jurisdiccional. Aquí ahora yo decido en un territorio, en un contexto determinado, político, social, económico, histórico. En ese contexto no puedo dejar de pensar, una intervención tuya muy importante, en la sentencia del reconocimiento previsional como excombatiente a 2 enfermeras, por lo menos a una caso, Reynoso fue el primero. Sí, y Morales después. Y Morales después. Y pensaba en las acciones positivas que vos nombrás ahí, y la perspectiva de género. Bueno, ahí hay una gran colaboración de todos los integrantes de la sala, en la parte de perspectiva de género, concretamente de Walter Carnota, la doctora Dorado, también hay una veniencia a acompañar los argumentos, siendo la mujer integrante de la sala, ¿no? Para mí es muy importante que la decisión se haya llegado a un consenso interno entre nosotros. Había un gran trabajo mío de primera instancia en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la condición de veterano de Guerra de Malvinas de manera genérica y en el debate entre nosotros como integrantes de Cámara surgió la perspectiva de género. Claro, y a partir de ahí cambió la cuestión porque hay tecnicismos muy concretos. Acción bélica, la extensión de acción bélica, por ejemplo. Exactamente. Bueno, los tecnicismos dicen lo siguiente. Hay jurisprudencia de la Corte, Jerez, que encima Jerez Carmelo son 2 fallos de Corte, Jerez 1 y Jerez 2, Arfinetti y Álvarez. De esta tríada, que son 4, pero son una tríada de fallos, uno puede agarrar y puede decir, mira, vos para ser reconocido veterano de Guerra de Malvinas necesitas un ámbito temporal, es haber prestado funciones en alguna de las Fuerzas Armadas o como civil entre el 2 de abril y el 14 de junio del 82, un ámbito geoespacial, que es haber estado en el TOM o en el TOAS, Teatro Operativo Malvinas, o en el Teatro Operativo Atlántico Sur, que incluye la plataforma y el territorio de las islas, pero no el continente, y el requisito de prestación, que es la acción bélica en el caso de que los que estaban bajo armas, y acción de apoyatura para los civiles. Yo tenía una sentencia de primera instancia que después no fue acompañada por la Cámara, que se llama Puñalef. Eran 3 mujeres civiles, enfermeras del Hospital Internacional de Comodoro Rivadavia, a las cuales yo les reconocí la condición de veterana de Guerra de Malvinas como personal civil. Y en el caso de Reynoso se presenta una particularidad. Ella es integrante de la Fuerza Armada. Además. Ella es miembro de la Fuerza Aérea. Y ella es enfermera. Entonces, y es destinada, en el caso de ella, no al hospital internacional, sino a un hospital de campaña que está al pie de la pista de aterrizaje. Entonces, ahí se confunden incluso normas de derecho internacional. Porque, los convenios de Ginebra. Tal cual, porque lo dijo el general Balsa, el último conflicto armado entre 2 países, prácticamente hasta ese momento, bueno, ahora está el caso de Ucrania, fue el de Inglaterra-Argentina, y es el último en el cual se respetan a rajatabla los convenios de Ginebra.
Es que hay historias que lo demuestran cabalmente, de argentinos que le han salvado la vida a ingleses y de ingleses que le han salvado la vida a argentinos. Sí, claro. Entonces, esa parte del territorio bajo la Cruz Roja es inexigible. Claro, aparte, porque vamos al caso, para aclarar un poco la cuestión, sí. Es que ese convenio de Ginebra, justamente, al preservar la cuestión sanitaria, no podría entrar nunca, o sea que es un contrasentido de la exigencia de la ley, ¿no? Exactamente. A eso apunta tu sentencia. A eso. Y en lo que tiene que ver con la perspectiva de género, mirá vos qué cosa interesante se da, ¿no? Donde uno cree que hoy en día el aditamento de la letra E podría llegar a ser lo más inclusivo. Bueno, el caso de la palabra combatiente no lo es. Y en este caso dejaba afuera a una mujer de personal de la fuerza, pero de servicio sanitario. Entonces, la palabra terminada en E, que no es ni combatiento ni combatienta, no logra con la E, porque ahí había que discutir, y es lo que se pone en la sentencia, no solo empuñando fusiles. Esto es como la escena de la película Hasta el último hombre, sí. ¿No? En el caso de objeción de conciencia, de que el hombre va como personal sanitario. Bueno, y esa escena en donde el protagonista toma el fusil, todos estamos diciendo, ¿no? Desde lo más visceral de la humanidad, ahora va a disparar, sí. Y enrolla una manta y salva a una persona más. Bueno, el personal sanitario combate de esa manera. Hay una cosa que me pareció interesante, quedándose en Reynoso, que es cuando se va al concepto de acciones positivas. Y ahí aparece de qué manera se trae a colación la actividad del Congreso, con un documento. ¿Del Congreso Nacional? Del Congreso Nacional. A ver, ahí tiene que ver con una interna que tenemos dentro de la propia sala, que tiene que ver con una visión que uno de los integrantes, el doctor Carnota, fundamenta en una sentencia de él de primera instancia, se llama Almuna, y que a mí me lo enseñó un excombatiente en un museo itinerante de Malvinas, creo que estaba auspiciado por la Universidad de Lanús, que supo estar en una carpa inflable enfrente del Teatro Colón. Yo tomaba la camioneta para ir a mi casa y tuve la oportunidad de visitarlo. Claro. Y me dijo el excombatiente, y me quedó para toda la vida, porque yo lo interpelé a raíz de la división entre los continentales y los no continentales. Sí, es una discusión. ¿No? Que logra hacer, como dice, el mayor reclamo con estadía permanente en la Plaza de Mayo. Y entonces el tipo me dice, ¿sabe qué pasa? El argentino, por inexperiencia en conflictos bélicos modernos, no ha sabido administrar los distintos grados de reconocimiento que hay. Y a esto le agrego yo, el argentino cree que el único reconocimiento que hay es material. De hecho, hay un video en donde a Reynoso, que la indigna, le dan a entender que no puede desfilar, eso está en las redes sociales, no puede desfilar, porque ella no es considerada veterana de guerra, porque no cobra la prestación honorífica. Sí. ¿No? Entonces, los que fuimos, de hecho, si vamos a la estadística, la Argentina tiene más veteranos de guerra de Malvinas que personas que físicamente y presencialmente fueron a las islas. Sí. Y en eso tiene un mea culpa importante para hacer el propio aparato jurisdiccional. Es la justicia la que ha convalidado en muchos casos. ¿Por qué? Porque el reconocimiento la tiene que dar la autoridad que, por un decreto, se pone en el Estado Mayor General de cada fuerza, y de ahí tiene una división Malvinas, y en la jerga se llama quedar incluido en el BP 4023. Claro. Y bueno, y de ahí te determinan grados de incapacidad, etcétera, porque hay un montón de prestaciones. En el caso de Reynoso, ella solamente, como siguió integrando la Fuerza Armada después de la guerra, ella venía cobrando el decreto 1244 del 98, claro, que era un adicional muy importante a su sueldo, y entonces, si por ejemplo pasaba al retiro, no se lo llevaba. Y las normas que establecen esto dicen, bueno, si te doy el decreto que te reconoce la condición de veterano de guerra de Malvinas, vos tenés que optar, o cobrás el 1244 o cobrás la prestación que hoy equivale a 3 saberes mínimos del sistema general. Claro. Entonces, el tema del Congreso, para no dejar sin responder lo que vos me preguntabas, tiene que ver con que el Congreso vino y te dio un diploma. ¿No? Entonces,
Y la fuerza te pueden dar una medalla. Tenemos Poltronieri, creo que es nuestro máximo héroe. Bueno, entonces tenés distintos grados de reconocimiento. Y el doctor Carnota dijo, bueno, pero ¿y este reconocimiento no pesa? ¿Esto no vale? 75 y 123, ahí. Exactamente. Y eso es discutir con las facultades que tiene cada Estado Mayor General de cada fuerza de decidir quién es. Y el caso de la Fuerza Aérea encima es un caso más complejo, porque ejército, estuviste radicado en tierra, en una de las dos islas o en las Georgia, listo. El requisito geoespacial lo cumplís. El problema lo tienen los de la Armada. El barco, ¿por dónde fue su derrota? Se llama la trayectoria del barco. Bueno, ¿por dónde navegaste? Y todo el tramo logístico de apoyo, que no necesariamente es disparar. Exactamente. Y en el caso de la Fuerza Aérea, más todavía. ¿Por qué? Y porque vos decís, si voy a lo geoespacial, técnicamente solamente son los pilotos. Claro. Ahora, ¿cuántas personas hay detrás para poner un piloto arriba de un avión? Es un mundo. Bueno, eso es. Y ahora hay otro tema que me parece que ronda esto, pivotando sobre esta cuestión de Reynoso, que la vamos a utilizar un poco como ejemplo, de esta dispersión de criterios en el ámbito administrativo, específicamente Fuerzas Armadas, en el ámbito administrativo civil en general, decretos, resoluciones, reconocimientos, sentencias, las que vos nombraste recién, de corte, de cámara, de juez, y cámaras federales del interior. Caos frente al orden, un poco pensando en Limas y esta idea de la jurisprudencia como ordenando. ¿Hay algún criterio o alguna, digamos, alguna necesidad o algo que estuvieran discutiendo como buscando alguna especie de casar la cuestión, de buscar plenarios? ¿Esto está funcionando? ¿Hay algo en danza respecto de esto? Qué buena pregunta. No, mirá, justamente yo integro una sala de una cámara que solo tiene un fallo plenario en toda su historia. Es una cámara que hoy es Cámara Federal de la Seguridad Social por ley 24463, marzo del 95, perdón, y está en funciones desde el año 89 como Cámara Nacional de Apelación de la Seguridad Social cuando se iba de recurso directo contra las resoluciones de las ex cajas jubilatorias. Luego va a venir el ANSES, que va a centralizar, la Administración Nacional de la Seguridad Social, que va a venir a centralizar y a federalizar por persona pública, estatal, gestionadora, toda la materia, ¿no? Porque el maestro Villar Campos, si se levantara, no mira y dice, pero es derecho común, es derecho ordinario de la seguridad social. Cada administración debería poder implementar lo suyo, artículo 129 hoy de la Constitución. Y es el plenario Bordó. Y fíjate, yo lo he escrito en algunos artículos también, el objetivo era establecer un índice de cómo reparar prestaciones previsionales. Era el ex-IPI, el índice peón industrial, que hoy para nosotros es como nuestro caballito de batalla en materia de índices, porque hubo hasta en el 2018 un debate que llegó a la Corte, en donde había que hablar de el ISBIC o la RIPTE, diría el doctor Rosenkrantz en su voto en disidencia, la remuneración imponible del trabajador estable, que son índices para utilizar a actualizar las remuneraciones históricas que percibe el trabajador en sus últimos 10 años, que no son calendarios, los últimos 120 remuneraciones, y para darle un valor actual al momento de dar la prestación. Ese índice del peón industrial, que hoy es el ISBIC, no benefició al momento de las liquidaciones y hubo que abandonarlo. Y eso que había sido doctrina plenaria, única en el fuero, se fue abandonando por votos y sentencias de cada sala en particular. O sea, no se juntaron para hacer el plenario 2, en el cual, fíjate vos encima de la paradoja, se volvió al índice que había sido previsto legalmente. ¿No? Y hoy nos está pasando con la prestación básica universal. Podría ser esto que estás, por el cual motivó tu pregunta, el tema de los requisitos para ser reconocido veterano de guerra o veterana de guerra de Malvinas a partir de este fallo, que la Corte finalmente no intervino. Y lo tenemos con la prestación básica universal, todo generado a partir de un fallo de la Corte, que es Quiroga Carlos Alberto, del año 2014. Nuestra sala dictó un fallo Vargas,
en el cual por primera vez se cuantificó económicamente las implicancias de leer la sentencia de la Corte de una u otra manera, la cual se limitó a decir, miren, si ustedes quieren reajustar, porque las prestaciones de la Ley 24.241 en lo general tienen PBU, PCPAP, Prestación Básica Universal, hablamos de prestaciones de vejez, ¿no? Sí, para lo que normalmente antes se llamaba la jubilación. Prestación compensatoria, que rápidamente es todo aquello que hayas aportado antes del año de julio del 94, y PAP, prestación adicional por permanencia, que en realidad ya no hay permanencia, pero es todo lo que le hayas aportado al Estado. Y PC y PAP se reajustan sin discusión alguna, fallo del IF, de Corte, Blanco ahora hace poco, Fernández, en donde dice todas las remuneraciones que el trabajador percibió en actividad hasta el año 2009 deben ser actualizadas con ISBIC. Y después se utilizarán los índices oficiales. Esa es la forma de actualizar las remuneraciones para jubilarte hoy si vos vas. Mientras que tengas remuneraciones antes de esa fecha. Ya ahora estamos en otro escenario. Los que tienen 120 remuneraciones todas posteriores a marzo del 2009. Claro, otra discusión. Y bueno, y la PBU, que es un componente muy importante de las prestaciones, cuanto más baja sea la prestación o cuanto más cercana esté al haber mínimo, más va a valer porcentualmente. Yo lo definía de una manera muy descarnada, pues yo lo llamé publicidad engañosa. Cuando se oferta el sistema de capitalización en el 94, en ese momento las jubilaciones mínimas estaban en 200 pesos. Entonces te decían, bueno, usted los va a tener siempre, los 200 pesos del Estado. Ahora, fíjese con quién se asocia, con qué compañía, con qué administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, en primer lugar, se asocia, y usted ahí va a ver el resultado de su ahorro y capitalización. Y era falso. ¿Por qué? Porque en otros artículos decía que desde los que habían nacido en el 63 o en el 68, sean hombres o mujeres, que aparte de una generación fatídica, porque también fue Malvinas en el 63, no iban a tener prestación básica universal. El Estado iba a desaparecer en las participaciones de las prestaciones, en el pago de las prestaciones. Entonces, algo que estaba destinado a desaparecer, hoy es permanente y es porcentual importante de las prestaciones. Entonces la Corte en aquel 2014, en una decisión pragmática y de la cual surge una doctrina que es totalmente convalidante, decir, no se puede considerar que hay una parte del haber previsional que sea irredeterminable per se. Claro. Excelente. Una locura. Imposible no compartir eso. Ahora, fíjese usted cómo determina si procede o no reajustar la PBU. Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Claro. Fíjese usted cómo determina si se da o no un supuesto de confiscatoriedad, que en la jerga previsional es del 15%. Fallo actis caporale. Y bueno, ahí estamos. ¿Está consolidado ese criterio? No. Lo que hubo es un debate interno entre todos los integrantes de la Cámara, muy adulto, muy adulto desde lo judicial, ¿no? Me refiero. No se pegaron. No. Y perdimos 6-3 los de Sala 2, ¿no? Si hubiéramos sido un plenario, hubiéramos perdido 6-3. Quizás el tiempo permita que se puedan exhibir con mejor claridad los argumentos. Y bueno, y ahora va a ver qué consecuencias tiene luego de ese debate, que vos fíjate que esto nació a raíz de una necesidad que se veía plasmada en las decisiones de primera instancia. Una sala usaba índice de salarios, que se llama Badaro, la doctrina de donde surge, el otro usaba ISBIC, que es el IF. Badaro 1, Badaro 2. Exactamente. Y si de repente primero es determinar la confiscatoriedad y después el índice, o si primero se aplica el índice, se suma a la totalidad de las prestaciones y ahí se procede a determinar la confiscatoriedad o no. Ahora, en este tema tan sensible, ¿no? Sí. Y para ir cerrando un poquito la idea, es decir, vos estás, digamos, en un fuero de previsional, protectorio, Sí. Irrenunciable, y que tiene que ver imprescriptible con la vida cotidiana y tan sensible. Y en este contexto histórico, ya largo, de casi de clase de jubilado como personalidad vulnerable o de alta vulnerabilidad. ¿Cómo juegan las necesidades o las pasiones o los prejuicios o las dudas o los miedos o las tristezas
personales al momento de decidir. Esto es decir, bueno, yo tengo esta necesidad, porque hablamos de demandas prestacionales. Bueno, voy a hacer feliz a la gente, voy a dar... ¿Tenés alguna anécdota o algún tipo de conflicto que te ha pasado, un mecanismo o algo para comentar al respecto de enfrentarse? La ética de rol de la función jurisdiccional en nombre del Estado para tomar una decisión que tiene impacto enorme, político, social y económico y financiero, y también están las creencias personales, sensaciones, justicias y ¿Se puede decir malas palabras? Sí, por supuesto. Va a ser en función de un relato, ¿no? Porque yo en el aula digo malas palabras y digo robar. Los alemanes, a ver si, porque vos sabés idioma, yo no. Cosmovisión es Weinratz. Bueno, aquellos lentes que no nos podemos quitar, yo creo que eso es innato en todo ser humano. O sea, eso es imposible que yo no vea con los ojos con los que me crié. Un día vino una mujer al tribunal. Me gusta sintetizar esto porque es una imagen kafkiana. Yo llamo imágenes kafkianas a aquel que va al Seguro Social a buscar una cobertura y se encuentra con la burocracia. Con la puerta enorme. No, exacto, bueno. Y entonces dice la mujer cuando se sienta, vengo acá porque quería conocerlo. Yo en realidad no soy la titular del juicio, el titular del juicio es mi marido. Y un día, viajando en el subte, iba con mi abogada y ella se puso a hablar con otra abogada y dijeron, ¿dónde lo tenés el juicio? En el juzgado 6, en el juzgado de Fantini. Viste que eso de ser magistrado te da la posibilidad de tener, hasta incluso el operador judicial dice, mi juez. Sí, claro. Hay un sentido de pertenencia. En la vieja época se denominaba, ¿no? Como dice, bueno, te vas a ir a cámara, dejas de ser patrón de estancia. Claro. Y dice, ese es un hijo de puta. Y entonces la mujer vino con esa premisa, conocer al hijo de puta. ¿Quién era el que...? Porque yo en un momento, en primera instancia, rechacé demandas de los beneficiarios. ¿Y qué provocó el fallo blanco justamente? Mi actitud llevó a que la Corte se viera en la obligación de definir el índice. Porque lo tengo escrito también en algunos artículos, la Corte no decide qué índice usar primero, toma una decisión y luego viene la cuantificación económica. Hay una experiencia de la Corte que se abandonó, por lo menos en lo práctico, no sé cuál ha sido había una unidad de asistencia económica financiera que tenía como función asesorar a la Corte en el impacto de las decisiones judiciales. ¿Cuánto cuesta esto que decidimos? Sí. El juez de la Seguridad Social muchas veces está frente al dilema de decidir hacer justicia y como la propaganda esa que decía de Buenos Aires a Mar del Plata, había un personaje de la propaganda que decía lo que dé en cuanto a la velocidad. Sí. Entonces, y hay otros, y entre los cuales me incluyo, que entendemos la responsabilidad que tenemos de estar en esta bisagra, en esta puerta, de administrar la billetera del Estado, de ver las implicancias económicas que tiene lo que se decide. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tema? ¿No? Entonces, esa imagen de los prejuicios, yo la sintetizo en esa anécdota de la persona que vino descreída totalmente, se fue bien de lo humano. ¿Por qué? Porque le abrí la puerta de mi despacho, porque le expliqué y le di las razones, y el tiempo me lo dio a mí. La Corte se sintió en la obligación, incluso después que dicta Blanco, tiene que dictar Fernández para decir, es ISBIC el índice que se debe usar para la remuneración anterior al 2009, porque en un momento el Estado abandonó aquella actitud de no actualizar las remuneraciones, sino que las actualizó. Entonces, lo que yo dije es, de acá en adelante, ¿cómo se demuestra que son incorrectas las remuneraciones que hoy están actualizadas? ¿Cuál es la prueba que debo desarrollar yo? Antes era un vacío,
Era la no acción del Estado. No actualizo. Entiendo que hay convertibilidad y pago lo mismo que pagué. Estático. Ahora vos fíjate, y cerrando un poco la idea, es decir, hay por un lado, un aspecto de responsabilidad institucional, porque como vos bien lo decís claramente, administrás de una u otra manera la billetera del Estado que involucra a todos. Todos. Y a todas. Sí, porque en los tiempos modernos esta lógica de entender que el Estado es el gobierno es malísimo. Bueno. Nos hace muchísimo mal. Y encima que después el gobierno sea esta moda que se puso en los últimos tiempos de que sea Alberto, que sea Cristina, que sea Mauricio, eso es pernicioso. Sí, sí. Desde lo político, o sea, es un falso acercamiento, ¿no? Pero que también lo terminó banalizando. Claro. Te decía, por un lado esta visión institucional y por otro lado este costado humano, es decir, bueno, quiero ver a la persona, quiero que me vea, que yo también soy persona, además de magistrado. Y para cerrar un poquito, ver esta idea, cuánto le falta o no, tal vez, de humanidad al Poder Judicial que lo aleja de ser un servicio de justicia a veces o en la percepción. Volvemos a Kafka y vemos el proceso. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca se está de aquellos jueces que vivencia el personaje en ese proceso? Mirá, yo hace muy poco tiempo tuve la obligación, antes lo había hecho por voluntad, cuando la doctora Argibay desde la Oficina de la Mujer bajó los primeros cursos de violencia doméstica y de perspectiva de género, yo lo hice siendo secretario. Y ahora como magistrado, por la ley Micaela, me tocó participar de los talleres. Entre mis compañeros estaba la primera trabajadora judicial transgénero. Yo creo que el Poder Judicial se humaniza y se deshumaniza hacia su interioridad y otra cosa es su imagen hacia lo externo. O sea, la persona que se para frente a los tribunales durante muchos años, era conocido los jubilados que venían a Plaza Lavalle a tocar la cacerola, el bombo, lo que fuera. Y yo siempre he tenido esa actitud. Hoy me puse de gala porque sabía que venía a hablar con vos, pero yo a veces estoy camuflado y suelo meterme en esa masa y suelo hablar. Dos masas de los últimos tiempos, alguna de las últimas marchas de los jubilados me metí y otra fue una reacción que tuvieron los veteranos de Guerra de Malvinas ante el primer fallo Jerez. Claro. Los que realmente fueron estaban enojados de los que casi fueron, claro, o de los que casi van. ¿No? Porque esa era la línea divisoria, claro, para que yo sea reconocido. Los niveles, ¿ves? A otros no les es suficiente el diploma y el banderín. Quieren la plata. Claro. Como la única cuestión. Después vino una ley hace poco, creo que es la 27239, el número por ahí me lo estoy equivocando, pero que le tiene reconocimiento para esos años de servicio y tiene menor requisito de edad. Le dio eso para que, por más que no haya estado en Malvinas, tenga un cierto reconocimiento. Una cobertura, un reconocimiento. Claro. Habría que sistematizar el total de las prestaciones. Sí, por eso me refería a esto de casar esto, de buscar un claro, no, sería bárbaro. Más allá de que después tenemos la otra limitación, creo que el fallo de corte era García, de que no se puede casacionar o plenar sobre cuestiones que debatan inconstitucionalidades. Este es un gran tema en nuestro fuero, si las cuestiones son inconstitucionales o no, a la hora de decidir contra el Estado, que en principio se maneja con un ámbito legal determinado. Ya de presunción. En fin, esto da para muchas conversaciones más, pero por lo menos tenemos una pequeña impronta. Juan Fantina Barenque, muchísimas gracias por tu colaboración y por tu predisposición y buena onda. Gracias a vos. Muchas gracias.